Sí, 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 funciona. bueno. Entonces, en realidad voy hablando de esta slice, que eran todos los parámetros que nos servían para describir una señal digital. En la anterior teníamos cómo definir la velocidad de transmisión, que Una sería, consulta antes que nada. sí, Creo que en la última clase has dicho como que nos tenemos que leer un capítulo del libro, pero no sé si lo subiste al aula virtual o cómo era sí, el tema. en realidad sí, cómo no, el libro está todo subido, o sea, en la parte de presentación de la materia, donde está el cronograma, la planificación, todo, abajo de todo dice libro de comunicaciones. Y estos temas que estamos viendo ahora, en este momento, son los del capítulo 2 del libro de comunicaciones y también coinciden con el capítulo 2 del libro que es, viste, más amplio, el de comunicaciones y redes, que es la siguiente unidad. Claro, pero a lo que ves, entonces el capítulo 2 del libro de comunicaciones lo vamos a ver entero. Y la mayoría de los contenidos están, sí, sí, sí. Por eso no les dije página tal o cual, porque la realidad es que todo el capítulo 2, el 3, yo creo que esos dos capítulos son la base de toda la materia. Así que lo tienen que leer, sí, 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 sí. Ok, gracias. Inclusive, bueno, les comento ya que estamos con esto de la lectura de los capítulos, hoy yo en el campus virtual les abrí dos unidades. Una que es el tema de hoy, que no es este es para cerrar la unidad 1. La unidad que les abrí es el tema de técnicas de transmisión de comunicaciones y también les abrí otra que se llama cálculo de enlace. Con esto quiere decir que en esos dos espacios que yo abrí están las presentaciones de hoy y en el caso particular de la de modos de transmisión o técnicas de transmisión, hay una actividad para hacer, que es un pequeño cuestionario que después que ustedes lo completan lo tienen que subir al campus. Entonces ya me adelanto un poquito, es una actividad que les puse para realizarlo durante 5 días, o sea, a partir de hoy está abierta para que lo resuelvan, pero pueden ir haciéndolo con tranquilidad hasta el miércoles que viene. Cuando lo terminan son simplemente unas preguntas muy sencillas, pero yo pongo a veces este tipo de cuestionarios para que ustedes se den una idea de que en el parcial tomamos problemas, pero también tomamos algunas preguntas teóricas. Entonces esas preguntas teóricas son del tipo de estos cuestionarios que vamos resolviendo. ¿El parcial va a ser teórico-práctico en conjunto o va a ser teoría por un lado y práctica por el otro? No, generalmente son problemas, pero dentro de los problemas a lo mejor hay un punto que es contestar una pregunta, que es lógico, porque nosotros necesitamos evaluar que los problemas no se los aprendan en forma mecánica. Entonces van algunas preguntas como para interpretar los resultados que pusieron. Por ejemplo, suponete que justamente haya un problema donde tengan que definir velocidad de transmisión y modulación. Entonces, en base a los datos que obtienen después de resolverlo, tienen que decir qué implica que, por ejemplo, la velocidad de transmisión sea mayor o igual o menor, cómo se interpreta eso. Y eso, para escribir esas respuestas, son del tipo de esas preguntas que les voy poniendo. Pero si vos me decís, en general, el 80% del parcial son problemas, son la práctica, que es la que van realizando con Adrián los miércoles. ¿Mm? Esa sería la idea. Sí. Una pregunta, viste que dijiste que el capítulo 2 y 3 como que engloban un poco todo lo que es la materia. ¿Te referías al de la bibliografía o las unidades 2 y 3? No, al libro, Ah, o sea, sí, a la bibliografía, sí. ok, Y sí, joya. porque si te fijas en el programa a veces nuevo tiene un orden diferente. Eso es lo único que cambia con respecto al año pasado. Y yo voy siguiendo el libro porque realmente me parece mucho más coherente cuando uno va desarrollando los puntos, no tener, por ejemplo, el programa nuevo tiene modulación en la unidad 4 o la 3. Modulación es un tema muy complejo. Ah, sí, nos habías dicho que Claro, había que no cambiado el conviene orden. verlo ahí tan Sí, sí. rápido. Por eso voy siguiendo el libro.
en general. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna preguntita más? No. Entonces, bueno, ahí ven ustedes la fórmula de velocidad de modulación, de transmisión, perdón, ¿por qué les doy este ejemplo ahora con números? Porque a veces se confunden en este parámetro. Y eso es muy importante no confundirse, porque está definido en 1 sobre t, 1 sobre el período, o sea, la sumatoria de igual a 1 a m, ¿por qué m? Porque puede ser que haya muchos canales o uno solo. Si hay uno solo, la sumatoria la eliminamos, no la tacho acá porque si no queda mal. Pero cuando hay muchos canales hay que hacer una sumatoria de 1 sobre t, el logaritmo en base 2 de n, teniendo en cuenta que n son los niveles de tensión que se utilizan en la línea. Si los niveles de tensión son 2, por ejemplo, cuando hablo de un código polar o bipolar, donde hay, por ejemplo, que el 1 se transmite con más 5 volts y el 0 se transmite con menos 5 volts. Entonces ahí hay dos niveles, ¿eh? Eso sería la idea. Pero bueno, lo vamos a ir viendo con los ejemplos, así les queda más claro. Por ejemplo, este es un ejemplo que está un poquito a mano porque me costaba, si no, graficar todo esto, o sea, pasarlo con el procesador de texto. Pero vean que justo es el mismo que mencioné. Tenemos más 5 volts para 1, pero para el 0 lo codificamos con menos 5 volts. En este caso hablamos de que es un código polar. Cuando ustedes vean códigos de línea o códigos banda base, que son los distintos códigos que se usan para poder codificar una señal digital, van a ver que, bueno, tienen sus tablas de formación. En este caso, en particular, es un código polar. Cuando, o sea, el 1 con tensión positiva y el 0 con tensión negativa. Cuando hay otros, como el bipolar, que se alterna, digamos, la polaridad para un mismo bit, o sea que en vez de ser más 1, es 5 volts, o sea, 1, perdón, el bit 1, 5 volts. El 0 en el bipolar es sin tensión en la línea, y cuando vuelve a aparecer otro 1, vuelve a graficarse, pero con menos 5 volts. Entonces son distintas tablas, distintas formas de representar una señal. En este caso es un código polar, porque cada uno de los dígitos tiene distinta polaridad. Ahora fíjense que, por ejemplo, si yo considero un tiempo, por ejemplo, de 1 segundo, de acá hasta acá, pues hablamos de 1 segundo, cada pulso de reloj se representa en un periodo, en un t, que es igual a ese d de dedo chiquita o tau, que es el ancho de pulso. O sea que el ancho de pulso es igual al periodo, mide lo mismo. ¿Cuánto? En este ejemplo, 250 milisegundos. ¿Por qué? Porque tengo cuántos dígitos, cuántos bits estoy transmitiendo. 1, 0, 1, 0, o sea, un tren de pulsos de 4 pulsos en un segundo. Entonces, si yo divido un segundo, divido 4, me queda que el t es 250 milisegundos, ¿sí? Pero como es igual al tau, bueno, en este caso coincide. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo quiero ver cómo calculo esos parámetros, ¿eh? Entonces, bueno, teniendo como dato que t es igual a tau, 250 milisegundos, para hallar la frecuencia de repetición de pulso estaba definida como 1 sobre el período, o sea, 1 sobre 250 milisegundos. Y esto nos da 4 pulsos por segundo, 4 pulsos por segundo. Ahora bien, una vez que uno tiene definido siempre el periodo y la frecuencia, tiene que hallar la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión. Yo tengo una duda, según lo que me acuerdo haber visto ayer, n no era d sobre t, entonces ¿por qué ahí pusimos que t era igual a d? Perdón, n. ¿Por qué pusimos que t igual a d? Claro. O sea, si vos mirás el ancho de pulso,
que es tau, es igual al periodo, al instante representativo sobre donde vuelve a representarse la señal. Entonces, el tiempo que dura ese dígito, ese bit en transmitirse es de 250 milisegundos, que coincide, ya te digo, con el periodo. ¿Qué es lo que no sé si te queda claro? Porque capaz me estoy confundiendo, ¿no? Pero ayer veíamos que el n de la sumatoria se podía expresar como d sobre t, creo, y acá como Eso es otra cosa, como t ¿eh? igual a 2 Me estás hablando de otro temita. Es el tema de n, vos me estás hablando de las armónicas de una señal. Sí, Claro, es otra cosa. Entonces, ok. o sea, acá no estamos hablando de armónicas porque no estamos en la serie de Fourier y no tenés una, o sea, a esta señal digital no tenés una evolvente que lo que hace la serie de Fourier es poder graficar esta misma señal en vez de en función del tiempo, en función de las frecuencias. Entonces, cuando vos graficás, suponete que tenés esta señal, ¿no? Así. Bueno, más o menos, ¿viste? Es difícil. Y tenés la envolvente, que sería la señal sinusoidal, porque en Fourier estás trabajando con frecuencias. Entonces, cada una de las armónicas, que son los puntitos de esa señal, queda horrible porque me queda todo, es muy difícil porque tengo que graficar con la pantalla, viste, rebatida. Cuando trabajás en Fourier, vos ya no trabajás con el eje de las T, sino de las frecuencias. Entonces, cada uno de los puntitos, n sub 0, n sub 1, sub 2, sub 3, es una armónica. Entonces, con esa armónica vos después podés calcular el ancho de banda, por eso necesitas Fourier, porque uno necesita saber para una señal cuál es el ancho de banda a la cual tiene que trabajar ese canal de comunicaciones. O sea que olvídate de eso, porque es un estudio de las señales digitales analizadas bajo, digamos, el mundo de las frecuencias, que es Fourier. Acá seguimos en el mundo del tiempo, digamos, en la dimensión del temporal, y en la dimensión temporal solo podemos determinar estos parámetros: periodo, frecuencia, velocidad de modulación y velocidad de transmisión, que obviamente que se complementa con el tema de capacidad de un canal, porque para la capacidad de un canal, para determinarla, yo no solo tengo que conocer el espectro de frecuencias, ver cuál es la frecuencia característica, la más importante, para ver cómo está, digamos, cuál es la potencia de esa señal, sino que también tengo que saber a qué velocidad de modulación y a qué velocidad de transmisión tengo que trabajar. Entonces, el análisis de Fourier es complementario para ¿qué? Para llegar a que uno determine la capacidad de un canal de comunicaciones. Y todavía nos van a faltar algunos conceptos más, porque es como que ustedes tienen que tener en claro esto. Hay una serie de cálculos que se hacen, inclusive hoy vamos a hablar de cómo se hace el cálculo de un enlace de comunicaciones, pero ¿cuál es el objetivo final de todos estos cálculos, de todas estas cuentas, de todo esto que estudiamos? Bueno, justamente determinar la capacidad que tiene ese canal para que transmita información con la menor tasa de error. Y después vamos a definir también a qué llamamos tasa de error. ¿Está claro? Entonces, vamos por partes. Ahora estamos un poquito, yo volví hacia atrás con este tema para aclarar bien la diferencia del cómo se calcula la velocidad de modulación y la de transmisión. Entonces, volviendo a velocidad de modulación. Velocidad de modulación es el cociente entre un ciclo y el ancho de pulso. Por lo tanto, si acá es 1 sobre t igual a 1 sobre tau, vuelve a ser 1 sobre 250. Nada más que ahora tengo la expresión medida en baudios. O sea que si yo describo esta onda que grafiqué para este gráfico en particular,
sé que el periodo es de 250 milisegundos, la frecuencia de repetición de pulsos son 4 pulsos por segundo y la velocidad de modulación 4 baudios. Si me fijo acá a la derecha, acá estamos aplicando el cálculo de la velocidad de transmisión. La sumatoria, fíjense que se elimina porque es una sola línea, ¿sí? Entonces, tengo 1 sobre t, ¿cuánto mide t? Otra vez, 1 sobre 250, que da 4, pero 4 pulsos por segundo, multiplicado por el logaritmo en base 2 de n, y n, ¿cuál sería n? Y n es 2, son 2 posibles valores, ¿no? Más 5 y menos 5. Entonces, el logaritmo de 2 en base 2 es 1. ¿Un qué? Un bit por pulso. Y fíjense que es muy importante definir bien las unidades, porque cuando yo voy a hacer esta cuenta que está acá abajo, pulso con pulso se me va y me queda bits por segundo, que se expresa bits sobre segundo, o BPS, que es lo mismo. Entonces, ¿esto por qué se los estoy describiendo acá? Porque son los errores típicos cuando resuelven problemas con las unidades. Ustedes, cuando pongan el cálculo de una velocidad de transmisión, tienen que colocar las unidades y que uno vea que ustedes saben expresar cada valor como corresponde, porque si no salen como los números como salidos de la galera. Me pasa en muchos parciales que yo corrijo y me ponen 4, o me ponen velocidad de transmisión en 4 pulsos por segundo. Entonces yo me doy cuenta que eso es la frecuencia de repetición, no es la velocidad de transmisión, entonces no tienen el concepto. Entonces la recomendación es haga mucho hincapié en colocar las unidades como corresponden. Hasta acá, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, este es un ejemplo muy parecido, pero decimos que es el caso 2. ¿Por qué el caso 2? Porque estamos codificando con otro código. El código bipolar, o sea, es el que les nombraba antes. Fíjense que el 1 se codifica como más 5 volts, pero acá, perdón, no, sigue siendo, a ver, perdón, discúlpenme. No, vamos a poner el anterior para que no haga lío yo. Este código que dije que es polar se llama NRZ. No retorna a cero. No retorna a cero. La variante con este código es que este sigue siendo polar. ¿Por qué sigue siendo polar? Porque sigue siendo el 1 con más 5 volt y el 0 con menos 5 volt. Pero a la mitad del intervalo retorna 0. Esta RZ significa en inglés return zero. Y en el otro caso era not return to zero. ¿Qué diferencia hay desde el punto de la vista de las transmisiones? Este código se llama autosincronizante. Todos los códigos que retornan a 0 en la mitad del intervalo se llaman autosincronizantes. Y ya lo van a ver por qué se llaman así cuando vean señales banda base. Bueno, pero ¿a qué vamos con esto? Vamos a que el periodo sigue siendo T, pero el ancho de pulso, que acá sería una D minúscula o tau, es la mitad del periodo. O sea, tau es T sobre 2. Entonces, acá vamos a hacer los cálculos de nuevo. La frecuencia de repetición de pulsos sigue siendo 4 pulsos por segundo. La velocidad de modulación cambia. ¿Por qué cambia? Porque es 1 sobre tau. O sea, esta es 1 sobre tau. Y es 1 sobre 125 milisegundos. Y esto que va a dar 8 baudios. Fíjense que al disminuir el ancho de pulso, aumentó la velocidad de modulación con respecto a qué? Con respecto al otro código, ¿sí? O sea, al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos que la velocidad de modulación era la misma que la frecuencia de repetición de pulso.
Entonces, cuando yo quiero aumentar la velocidad de modulación, tengo que disminuir el ancho de pulso. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad de transmisión? Bueno, la velocidad de transmisión la calculo de la misma forma que antes. O sea, como tengo dos niveles de tensión, sigue siendo el logaritmo de 2 en base 2, que es 1, y 1 sobre t, fíjense, ahí es donde siempre meten la pata, ponen tau generalmente, y es 1 sobre t la velocidad de transmisión. Entonces, 1 sobre t es 1 sobre 250, que son 4 pulsos por segundo. Quiere decir que yo varío la velocidad de modulación, pero la velocidad de transmisión sigue siendo la misma que ¿quién? Que el caso anterior. O sea, acá tenía 4 bits por segundo y 4 baudios. Ahora, disminuyendo el ancho de pulso, lo que logré es aumentar la velocidad de modulación, pero mantengo constante la velocidad de transmisión. Esa es la diferencia fundamental en estos dos ejemplos. Y después viene un concepto más, que yo no sé si por ahí lo vieron con Adrián o no, pero lo vemos, que es la transmisión multinivel. La transmisión multinivel es un tipo de transmisión que me da una ventaja importante, que es la de transmitir más cantidad de bits en la misma cantidad de tiempo. Entonces, para hacer esto, lo que se hace en un pulso que se transmite varios bits. Por ejemplo, en este ejemplo se arma una tabla donde ven que se ponen todas las posibilidades, las combinatorias entre 1 y 0, ¿no? Entonces, y se asigna, esto se hace por una convención. Por ejemplo, al 1, 0 se le asigna nivel de tensión más 1. Al 0, 1, nivel de tensión menos 1. Al 1, 1, más 2, y al 0, 0, menos 2. Entonces, sobre el eje de la SI se grafican todos los niveles de tensión expresados en volts, y sobre el eje del tiempo, fíjense que no hablamos de frecuencia, siempre estamos en la línea de tiempo. Cada uno de estos pares de bits que se llaman d-bits se transmiten por cada uno de los niveles de energía. Cuando yo transmito el 1 y el 0, lo transmito en el nivel de energía más 1. Me aparece el 0, 1, lo transmito nivel menos 1 volt. Me aparece el 1, 1, subo hasta más 2 volt. 0, 0, paso a menos 2 volt. Entonces, en los mismos, supongamos que esto era un segundo, en un segundo en vez de transmitir 4 bits, pasé a transmitir 8 bits. ¿Sí? Esta es una gran ventaja que tenemos haciendo una transmisión multinivel. Entonces, ¿para qué sirve? Para aumentar la velocidad de transmisión en bits por segundo sin modificar la velocidad de modulación, o sea, sin modificar el ancho de pulso. Este es el otro caso, distinto al anterior. En el otro quería yo aumentar la velocidad de modulación, la aumentaba disminuyendo el ancho de pulso. En este caso quiero aumentar la velocidad de transmisión, entonces trabajo en forma de multinivel. Estos son los 3 casos más importantes en donde se puede relacionar estos parámetros que mencioné. Bueno, después, nada, dice detallar la expresión que permite calcular la velocidad de transmisión en un canal, es la que ya vimos. Por ejemplo, una cosa interesante es este ejemplo donde dice que la sumatoria depende de la cantidad de subcanales que dispone el canal. Si yo tuviera 4 subcanales y la velocidad de cada uno sería de 600 bits por segundo, por lo tanto, la velocidad de todo el canal, ¿cuánto va a ser? 4 por 600, o sea, 2400 bits por segundo. O sea que es una gran ventaja que uno tiene trabajar dividiendo el canal en subcanales. N, el logaritmo en base 2 de n, a veces aparece como n minúscula o n mayúscula, pero bueno, lo importante es tener claro que n siempre es el número de niveles de tensión que puedo tener en esta clase de transmisión multinivel. Si tomo 2 niveles, obviamente que se puede transmitir un solo bit, pero como nosotros podemos transmitir con más niveles, podemos llegar a transmitir 2 bits por nivel, o 3 o 4. Entonces, de D-bit podemos pasar a 3-bit o 4-bit. Entonces,
cada vez aumentamos más la cantidad de bits en el intervalo de tiempo a considerar. Entonces, de esa manera aumentamos también la velocidad de transmisión. Este es un ejemplo, así como a mano, pero para que vean con los números, ¿no? Porque, o sea, este que puse antes es un modelo teórico. Este es un caso práctico, ¿sí? Donde T es igual a D. O sea, no modificamos para nada el T, que es el periodo y el ancho de pulso. O sea que la frecuencia de repetición de pulso sigue siendo 4 bits por segundo y por ende, si T es igual a D, la velocidad de modulación es 4 baudios. Y acá, a ver si puedo agrandar un poco para que se vea mejor esto. Vemos que tenemos cuántos niveles de tensión, 4 niveles de tensión, ¿sí? Con lo cual tengo el logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Por 4 pulsos por segundo, tengo 8 bits por segundo. Y acá vemos cómo de una velocidad de modulación de 4 bits por segundo pasamos a una velocidad de transmisión de 8 bits por segundo. En el caso que uno quisiera disminuir el ancho de pulso, no que coincida el ancho de pulso con T, sino que uno lo divida, entonces la velocidad de modulación va a ser 1 sobre 125, o sea, 8 baudios de nuevo. O sea que en este caso lo que me va a cambiar es la velocidad de transmisión, porque justamente yo tengo distintos niveles uno para cada bit en este caso, ¿no? Pero podría ser tribit o cuatribit. Esta presentación con estos ejemplitos numéricos yo la voy a actualizar, porque la que está en el campus no tiene estos ejemplos, y me parece que queda más clara, a pesar de que no está muy Sí, yo te iba a decir que vi el Sí, PowerPoint y no porque estaba todo esto. los armé durante esta semana para, porque voy recordando las cosas que normalmente se equivocan, entonces dije, bueno, voy a poner esto un poquito más a nivel de detalle, pero el resto de la presentación es igual, lo que tiene de distinto son mis anotaciones a mano, así que hoy la subo. Bueno, Dale. ¿alguna pregunta de esto? ¿Algo que quieran considerar? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente presentación. En un minutito que se abra. Bueno, modos de transmisión de la información. O sea, esto es parte de las cosas, parte de los temas que siempre decimos que no van a cambiar, porque no dependen de la tecnología que se use. O sea, más que nada hablamos de modos de transmisión y de métodos de transmisión, ¿sí? Los modos de transmisión tienen que ver con los medios que se utilizan, o sea, tienen que ver con, por ejemplo, acá sí podría decir que si yo transmito en una radio, si hay una señal que se transmite por televisión, o hay dos estaciones que interactúan entre sí, emitiendo simultáneamente y recibiendo datos, bueno, yo tengo que clasificar ese tipo de transmisiones. Entonces, ¿cómo se clasifican? Generalmente por 3 modos. El simplex, que es cuando una fuente, un transmisor, emite a distintos receptores, pero siempre el sentido es 1 a 1 o 1 a muchos, pero la comunicación la realiza el transmisor. Semiduplex es la forma en que ambas estaciones pueden emitir y recibir, pero no simultáneamente. El típico caso de los equipos tipo walkie-talkie. O sea que cuando uno dice, transmite un mensaje, después dice cambio, y ahí el otro sabe que ya terminó de transmitir y habla. No pueden hablar los dos a la vez. Sí puede, por ejemplo, en el teléfono, los dos, tanto el emisor como el receptor, pueden transmitir simultáneamente. El problema va a ser que si los dos hablan a la vez no se van a entender. Pero dentro de estos 3 grandes formas, clasificamos a todas las tipos de transmisión.
En este gráfico que sigue están los modelitos, ¿no? El simplex, el transmisor, que dirige la señal al receptor. Half duplex es semiduplex, quiere decir lo mismo, que cada uno puede enviar y recibir, o transmitir, perdón, pero no simultáneamente, ¿no? Acá está, por ejemplo, el caso en el método simplex, el típico caso de la radiodifusión, perdón, una antena que emite una señal de radio. Este es el caso de los walkie-talkie. Y el caso duplex puede ser el teléfono, puede ser justamente el ejemplo del correo electrónico, ¿no? Donde ambos pueden transmitir simultáneamente, pero bueno, para entender tendremos que esperar que llegue la señal o que el otro pare de hablar para poder hablar nosotros. Pero bueno, digamos que eso es, desde el punto de vista teórico, es como dividimos en general o clasificamos los tipos de transmisión. Los métodos de transmisión ya es un tema que acá entramos un poco más en lo tecnológico, ¿sí? Tenemos dos métodos de transmisión, método paralelo y método serie. Acá vemos los dos ejemplos. En la parte izquierda vemos como ejemplo una transmisión mediante una conexión en paralelo y a la derecha una conexión en serie. Obviamente que los dos métodos son diferentes. En el caso de la derecha, quiero transmitir de un equipo A a un equipo B. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, pero tengo un solo canal. Entonces, el tema es que voy a transmitir uno atrás de otro, los bits. O sea, un pulso atrás del otro usando un único canal. En cambio acá tengo, por ejemplo, los mismos 6 bits, pero yo puedo transmitirlos en forma simultánea. Entonces, si tengo, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, los transmito a la vez y llegan todos a la vez en un determinado tiempo, un delta t. Pero bueno, cada una de las transmisiones tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de la conexión en paralelo, es mucho más ventajosa, pero el tema es que sirve para cortas distancias. O sea, cuando hablo de cortas distancias, hablo de, digamos, lo que sucede en los flip-flop, cuando quiero mandar datos en microdistancias, diría yo. Entonces, no puedo usarla para, por ejemplo, una transmisión en red. La conexión en serie, sí, tiene otras posibilidades y tiene otras posibilidades y ventajas en cuanto al mantenimiento del sincronismo. O sea, acá en los distintos modos de transmisión, ya sea serie o paralelo, uno tiene que estar siempre atento a el tema del sincronismo entre los relojes del transmisor y el receptor. ¿Por qué es eso? Porque si los relojes no están sincronizados, uno atrasa con respecto al otro o adelanta con respecto al otro, bueno, el que escucha va a recibir el bit que se está transmitiendo en distinto tiempo. Es más, a veces lo puede perder y ya la información que llega es diferente. Entonces, digamos, modo paralelo, para resumir, por cada bit hay una línea. En consecuencia, con un solo pulso de reloj, puedo transmitir los 6 bits simultáneamente, que estoy hablando de ¿no? Uno podría pensar que es mucho más eficiente porque con un solo pulso de reloj transmito los 6 bits. Pero, en cambio, en la transmisión en serie necesito 6 pulsos de reloj. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué en teleinformática, si esta, digamos que yo puedo transmitir todos juntos, no se usa, se usa esta en serie? Y bueno, porque hay varios temitas que hay que considerar. La transmisión en paralelo, como ya les dije, es para pequeñas distancias, ¿no? Acotadas. ¿Cómo? Eso de pequeña distancia se refiere a que paralelo sería tipo solamente dentro de un mismo equipo. Claro,
Sí, 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 para todo, o sea, todo lo que sea conexiones intra-equipos, o sea, flip-flop mayormente, pero no para Por fuera ejemplo, o sea, del equipo hablando dos transmisor. computadoras en un. No, está bien, está Dos, muy bien. dos computadoras en un mismo edificio ya sería en serie. Se transmite en serie. Listo. O sea, paralelo, es más, la realidad es que se usa en casos muy acotados, ¿no? Son distancias muy acotadas y no se usa en lo que sean líneas teleinformáticas. ¿Qué pasa? Cuando las líneas son largas, los bits derivan en el tiempo. Esos bits llegan a distinto tiempo al receptor. Esto implica que hay problemas, pueden surgir problemas en el receptor y que el receptor interprete en forma no sincrónica la señal que se espera que uno reciba sin errores. Ahora, ¿qué pasa? Hay una ventana de tiempo que el receptor escucha. ¿Sí? Si una señal llega más tarde, se pierde esa información. Por lo tanto, la transmisión en paralelo, ya les digo, sirve más que nada con este tema de los flip-flop o de los buses de campo, también puede ser otro ejemplo donde se usa. Esa sería la idea. Estoy acá, a ver. Si volvemos al tema de la derecha, ¿no? Al ejemplo de la derecha, tenemos ahí ya dos relojes. Entonces vamos a usar otro gráfico que va a ser más fácil de verlo, de la transmisión en serie. Ven que tenemos dos relojes. Y el tema es que, bueno, siempre el transmisor envía la señal a la línea y el receptor obviamente tiene que recibir el mismo tren de pulsos. Ahora, hay que ver cómo hacemos para resolver el problema del sincronismo. También se puede transmitir en forma sincrónica. Veamos, por ejemplo, la forma sincrónica. Lo que yo tengo que decirle al receptor es cuándo va a llegar ese tren de pulsos y cuándo llega el último cero, o sea, para que sepa que en este caso se transmiten 2, 4, 6, 8 bits, que estoy transmitiendo el bit final, o sea, tengo que darle cuándo se inicia la transmisión y cuándo finaliza. Y esto lo resuelvo, que históricamente se resolvió así, todavía se sigue usando en la actualidad, en algunos casos, se considera un campo de arranque antes de transmitir todo este conjunto de pulsos. Se transmite un campo al receptor para que sepa que va a comenzar la transmisión. Y después un bit de parada para decirle, bueno, se transmití el 0, es el último, y acá se terminó de transmitir ese tren de pulsos. Después tengo que darle un tiempo para que se desincronice, digamos, la transmisión, y después se vuelve a abrir la ventana del receptor y el transmisor vuelve a transmitir con esa modalidad. Un bit de arranque, el tren de pulsos de datos, la información, y el bit de parada. Este ejemplo clásico, a ver si lo tengo acá, es como se ven, acá está, el bit de arranque, en este caso 2 bits de terminación para el bit de parada, y es un caso típico del código Baudot. Es un código muy antiguo que se usó en las máquinas teletipo, o sea que no, ustedes no las conocieron evidentemente, pero se sigue transmitiendo cuando es necesario transmitir en forma sincrónica. Obviamente hay que hacer una serie de evaluaciones cuando conviene, qué cantidad de datos. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo trenes de pulsos de 5 bits, 6 bits, 8 bits, todo bien. Si quiero transmitir 15.000 bits, no está todo bien porque la ventana esa que tiene el receptor para escuchar es muy acotada. Entonces no va a llegar a recibir 15.000 bits, por ejemplo, se va a desincronizar totalmente. O sea, ni siquiera, digamos, vamos a tener una posibilidad de transmitir en forma sincrónica. Siempre esa es digamos, la limitante de este método, que
se puede usar para un tren de pulsos de una cantidad de bits, digamos, entre 4, 5, 6 a 10 bits. Después ya no me funciona esto. Entonces, ¿cómo hago para solucionar el tema si esto no me funciona? Para todos los casos. Bueno, tengo dos soluciones. Una solución sería hipotética, que podría yo conectar, vuelvo acá. Supongamos que yo agarro y conecto el reloj del receptor con el de transmisor por una línea física, un cable. Entonces, los tengo a los dos transmitiendo, digamos, escuchando el receptor, lo que va transmitiendo sin ninguna demora, sin ningún atraso, sin adelantamiento tampoco. ¿Por qué? Porque están los dos funcionando a la vez simultáneamente. Pero esto en la realidad no ocurre. O sea, no se puede implementar. No puedo poner un cable conectando el reloj del transmisor al reloj del receptor. ¿Por qué? Porque el propio medio no me permite hacer esto. No es viable, o sea, tiene inconvenientes. Entonces hay que buscar otra forma para mantener el sincronismo entre equipos. Y una forma que se utiliza, que lo hacen, por ejemplo, o sea, es la forma que se emplea en las redes LAN, Ethernet, por ejemplo, es utilizar los códigos banda base, como el que mencioné antes, como el ejemplo de el código bipolar con retorno a cero. Entonces, utilizando esos códigos, si la placa del transmisor y la placa del receptor tienen el mismo código, las dos entienden lo mismo, por eso yo elijo comprar equipos que manejen este código. Bueno, ellos cuando se emite la señal del transmisor, cada vez que digamos, baja el pulso, baja la intensidad de pulso, el receptor sabe que se emitió un pulso en la línea. Entonces, si el ancho de pulso es pequeño, o sea, los pulsos que se transmiten son como micropulsos de gran amplitud, de gran intensidad, y bajan cuando no se transmite, por ejemplo, en el caso de digamos, que la señal sea cero, cada vez que el receptor detecta que hay cero tensión en la línea, ya sabe que se acaba de emitir un bit, un 1 o un 0, depende de qué código estoy transmitiendo. Pero esto es, a ver, por ahí no es fácil de explicar con un ejemplo de este tipo, que es un ejemplo, digamos, como un modelo genérico. Este tema de mantener el sincronismo en la línea mediante códigos polares y bipolares o Manchester, que es el que usan las redes LAN, usan el código Manchester, que no es tan sencillo como lo vimos en esos ejemplos que les di hace un ratito. El código Manchester ya tiene una tabla, Manchester, una hora exclusiva, que me va a determinar cómo se opera con esa hora exclusiva y el reloj, la señal del reloj de la línea. Pero todo esto que les explico que parece más complicado, me estoy recontra adelantando porque se ve bien en detalle cuando se explican estos códigos, por qué se usan los códigos banda base, qué significa eliminar la componente continua, pues esa es la ventaja que tienen, eliminan componente continua, permiten mantener el sincronismo. Entonces, esto en realidad, para comprender bien la parte de sincronismo, hay que esperar un poquito a ver en detalle los códigos. Con esta PowerPoint, lo que hacemos es explicar los modos, ya dijimos duplex, semiduplex y full duplex. Después sabemos que o transmitimos en serie o paralelo. Y después que la transmisión puede ser asincrónica o sincrónica. Y como síntesis tenemos un cuadrito donde comparamos las ventajas y las desventajas de cada uno. O sea, en el método sincrónico realmente tenemos un alto rendimiento en la transmisión. ¿Por qué? Porque podemos sincronizar, ya les digo, la placa del receptor con el transmisor, por ejemplo, con las señales banda base.
La desventaja es que los equipos necesarios son de una tecnología más compleja y más costosa. O sea, necesito invertir en tecnología para poder trabajar en forma sincrónica. Las ventajas del asincrónico es que los equipos son más económicos, porque la tecnología es más antigua, es menos sofisticada, pero como desventaja tengo un bajo rendimiento de la transmisión. O sea, bajo rendimiento de la transmisión significa una alta probabilidad de que se produzcan errores. ¿Por qué? Porque puedo, lo que decía antes, puedo asegurar el sincronismo con una poca cantidad de bits. Si yo quiero hablar de millones de bits, no puedo trabajar nunca en forma sincrónica, por decirlo exageradamente, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? Porque con esto cerraríamos modos y métodos de transmisión. No, por ahora no. Bueno, fenómeno. Esto, un dato del libro, sí, esto tuve tiempo de mirar. Para el libro de comunicaciones, a secas comunicaciones, está en la unidad 6, en la página 444. Ahí está de la 444 a la 450, creo, 50 y pico, todo el detalle de la explicación de esto. O sea que lo pueden ver ahí, en el capítulo 6. Bueno. Profe, ¿Sí? te puso una pregunta, ¿Sí? porque ahí también estaba viendo que pusiste que nos recomendabas para hacer el cuestionario los capítulos 2, 3 y 6. Sí, pero Como la sí. otra vez nos mandaste a que leamos la 2 y yo lo estuve leyendo, pero hubo un montón de cosas que no las vimos. Claro, no las vimos porque yo por eso les doy de leer, porque no podemos ver todos esos temas. Uy, si hay que verlo está bien, yo Es para no para leer complementar, sí, es para complementar, porque hay un montón de cosas que, imagínate, yo por ejemplo hoy les doy el ejemplo ese que les expliqué de velocidad de transmisión de modulación. Ahora rápidamente pasé a los modos, si yo lo tengo que explicar bien en detalle, es toda una clase un poco más larga y se junta con el otro tema. Y ahora les voy a explicar cálculo de enlace para que puedan ver los problemas la semana que viene con Adrián, que cálculo de enlace no está muy bien explicado en el libro. O sea, no es que no está muy bien, no está, es un tema típico de electrónicos. La realidad es que se ven en los cálculos, los hacen siempre los ingenieros en telecomunicaciones. Entonces, yo con esta PPT les estoy dando una síntesis de lo que más necesitan para poder armar los cálculos. Y me interesaría terminar explicándoles un poco de la teoría de información para que vayan viendo hacia dónde queremos ir con la capacidad de un canal. Entonces, necesito sí o sí que lean del libro, porque No, a mí lo... obvio, pero No, mi me pregunta más que sirve... nada Sí, te iba... entiendo, sí. Está bien lo que preguntas, está No, muy porque bien. recién como dijiste que el capítulo 6 era, creo que dijiste la 444 hasta la 450, si no me equivoco. Sí. Después hay otras, tipo más abajo del capítulo 6 está la capa física, Sí. interfaces y buses, bueno, y muchos más, que no sé si entran o no, más que nada para saber y ir viendo los temas, era la pregunta. Sí, te entiendo. Mira, igual para que te quede más o menos ya la respuesta, del capítulo 2 y 3 va todo, porque Ok. es todo muy importante, porque está Sí. Fourier explicado, es lo básico, digamos, lo fundamental. Del 6 por ahí no va todo, porque eso que me nombras, los buses y todo eso, no vamos a entrar a ese nivel de detalle. De todas maneras, para que ustedes sepan que sí y que no, yo les voy a poner una tabla para que ustedes antes del parcial sepan qué cosa no va del libro. O sea, no le voy a poner que sí, que no, le pongo lo que no, que es lo que ustedes por ahí digo que no, ¿por qué? Porque lo van a ver en redes también. Así que, bueno, tampoco no podemos hacer magia, digamos, hacer todo junto. Bueno, ahora paso a cálculo de enlace. Cálculo de enlace es un tema que va a resultarles fácil. Ya habíamos hablado de atenuación, o sea, lo que se necesita para diseñar un canal de comunicaciones y saber, a qué potencia tengo que transmitir para que el receptor me escuche. Bueno,
sin, obviamente, que la señal se deteriore, sin que se degrade, como se ve acá. Porque si no, habíamos dicho que para que no ocurra este fenómeno teníamos que introducir equipos, repetidores regenerativos o placas en la red para que se pueda volver a regenerar el pulso. Pero ¿qué sucede? Nosotros, si estamos trabajando con señales digital, dijimos regenerar porque el alcance es infinito. Pero a veces no podemos hacer esto porque la señal es analógica y podemos amplificar hasta un cierto punto. Entonces, el cálculo de atenuación es muy importante, saber exactamente cuánto se atenúa la señal. Tengo que medir eso para poder diseñar este cálculo, realizar este cálculo de enlace en un circuito de comunicaciones. Por ejemplo, acá está el caso donde se deteriora la señal, va perdiendo la señal analógica, ¿sí? Entonces hay una pérdida. ¿En qué cosa? ¿Cómo se mide esa pérdida? Se expresa en una unidad que se llama decibel. Entonces nosotros a veces decimos que perdemos X cantidad de decibeles. ¿Por qué? Porque la línea por ahí es muy larga y no colocamos amplificadores, o porque, ¿se acuerdan las causas de atenuación? Porque por ahí el cable que estamos utilizando no es el óptimo, no tiene una frecuencia de operación adecuada al tipo de potencia que quiero transmitir con la señal. Hay muchas causas, ya lo habíamos hablado de eso. Ahora bien, yo para hacer los cálculos tengo que ver que, bueno, hay relaciones de pérdida y de ganancia, ¿no? Y esta, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la potencia de la señal que se mide en decibeles. Si yo generalmente trabajo con potencias, entonces hablo de que una relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida en el circuito, y la calculo como 10 por el logaritmo de esta relación entre estas potencias. No voy a trabajar con tensiones ni corrientes porque lo que yo necesito saber es justamente lo que les decía recién, a qué potencia tiene que transmitir la fuente o el transmisor para que la escuche el receptor. No estoy calculando ni tensión ni corriente eléctrica. Pero se las pongo ahí para que vean que hay una variante de, en vez de 10, 20, ahora vamos a ver por qué aparece un 20, porque bueno, eso sale siempre de la relación de las, digamos, ahora lo vamos a poner en la siguiente, porque la potencia, por la fórmula que ustedes ya conocen, es igual al voltaje sobre intensidad, o sea, por la ley de Ohm, ¿no? Entonces, cuando recordamos que la ley de Ohm relaciona estas tres variables, resistencia, voltaje e intensidad, de ahí se puede despejar voltaje o se puede despejar intensidad. Ahora, ¿qué pasa? Si reemplazo en 1, o sea, esta sería 1, y yo reemplazo la intensidad aquí, entonces la potencia queda como el voltaje al cuadrado sobre R. Si aplico las fórmulas estas de dB, o sea, la relación para obtener los dB para las potencias P1 y P2, yo digo que un dB equivale, o sea, hablando de decibeles, 10 por el logaritmo de la potencia 1 sobre la potencia 2, y si reemplazo, ¿sí? Reemplazo estas relaciones, obviamente haciendo las cuentas, el 10 va a pasar porque el exponente pasa al otro miembro, multiplicado por 2, va a pasar a ser 20. Entonces, de ahí sale, esto es para explicar por qué cuando hablo de voltajes no multiplico por 10, sino que multiplico por 20, porque estoy trabajando con tensiones. Pero, ya les digo, para esto es simplemente para explicar de dónde salió esto, pero no usamos ese caso. Nosotros en cálculo de enlace usamos pérdida de potencia o ganancia de potencia para
saber cómo tengo que transmitir en qué unidades. Bueno, esto nada más es para recordarles, porque a veces uno se olvida con el tiempo, cómo calculábamos los logaritmos. Son propiedades de los logaritmos que las pusimos en la PPT para que recuerden. Pero lo que tienen que conocer es las unidades, que es lo más importante. Y la unidad decibel es una unidad de medida relativa. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, se atenúa en cuanto a la línea, tantos decibeles, es una unidad relativa. En cambio, hay otras dos unidades que se usan mucho, que son unidades absolutas. ¿Por qué se refieren? ¿Por qué son absolutas? Porque la relación entre potencias está relacionada, valga la redundancia, a 1 watt o a 1 miliwatt. Entonces, en el caso de que yo utilice la fórmula para calcular potencias en relación a 1 watt, la unidad se llama dBW. Y si yo trabajo con miliwatt, se habla de dBm. dBm. En electrónica se usa todos los microcircuitos, los circuitos o las placas, o qué sé yo, trabajan con magnitudes del orden del miliwatt. Entonces nosotros lo que vamos a usar como unidad absoluta, que es la más común que se usa para estos casos, es el dBm. Y como unidad de medida relativa, el dB. Ahora vamos a ver cuándo se aplica el dB y cuándo el dBm. Una cosa importante que dice acá es que en este campo de la física, digamos, porque sigue siendo todo este tema, tiene que ver con magnitudes físicas, ocurre que algo que nosotros matemáticamente no tenemos el concepto de hacer, que es nosotros que siempre sumamos y restamos con la misma, en todos los cálculos conocidos, con las mismas unidades, o sea, sumamos segundo con segundo, gramos con gramos, kilogramos con kilogramos, o la medida que quieran, la unidad que quieran, la magnitud que quieran. Acá ocurre que como estas son unidades de medidas absolutas y relativas, el dB y el dBm se pueden sumar y restar entre sí, siempre y cuando se tenga en cuenta cuándo se utiliza uno y cuándo el otro. ¿Pero por qué se puede hacer eso? Porque uno da una medida en relación a un patrón y el otro es como que habla así, como si fuera de una cierta cantidad, un porcentaje, para decirlo de alguna manera que se pueda entender. Es como si yo les dijera, bueno, una habitación tiene una capacidad para almacenar, no sé, 100 metros cúbicos, ¿no? Entonces metros cúbicos sería mi unidad con respecto al metro, ¿no? Pero después les digo, bueno, pero hay un porcentaje de esa habitación que yo la tengo, que son el 5%, que lo destino a espacio libre. Entonces, yo puedo sumar y restar. Lo que pasa es que tengo que ver cómo lo hago de forma correcta para que no sume el 5% directamente a los 100 metros cúbicos. Tendré que averiguar ese 5% en cuántos metros cúbicos equivale para restárselo a la capacidad total y saber cuál sería el espacio disponible de almacenamiento. O sea que hay todo un tema acá, en estas unidades, que tengo que ver yo cómo lo aplico. Pero bueno, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados en los cálculos normales. Ahora con un ejemplo lo vamos a ver y se van a dar cuenta bien. Ahora bien, para estos tipos de cálculos de enlace hay distintas componentes dentro del circuito. Entonces ustedes tienen que conocer cuáles son las posibles componentes. Bueno, ya sabemos que tengo un transmisor y un receptor en cada extremo. Después existen estos elementos, como este cuadradito, que se llaman conectores, que sirven para conectar la línea, el cable, al equipo. También
se utilizan si yo coloco un amplificador a la salida, a la entrada y la salida para continuar empalmando la línea. Y a veces hay empalmes específicos, como por ejemplo si yo trabajo con líneas de fibra óptica, necesito que el tipo de tecnología que tiene el empalme sirva especialmente para fibra óptica. Entonces todo este tipo de cosas, estos componentes los tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos produce una pérdida de energía en la señal a medida que traspasa ese dispositivo, y hay que contemplar la atenuación propia, la pérdida, digamos, de potencia de la señal a medida que va pasando por estos equipos. O la ganancia, en el caso de un amplificador, una señal que entra con determinada potencia va a ganar X dBm, por ejemplo. Y después hay que contemplar algo que en los cálculos que se llama factor de diseño, que es una pérdida ficticia, evidentemente puede ocurrir variaciones en la línea, entonces todos los que diseñan los canales de comunicaciones tienen que asegurarse que por una pérdida ínfima no se les vayan todos los cálculos al diablo, que todo funcione bien. Entonces siempre consideran que puede haber pérdidas no deseadas, que no se saben de antemano, pero por las dudas se consideran. Es como cuando uno dice, bueno, voy a comprar 100 metros de cable para cablear determinado espacio en una red, puede ser, o lo que fuere, y no compro 100 justo si voy a necesitar 100. O sea, voy a comprar un poco más para que me alcance por las dudas que yo no me haya medido bien. Bueno, es un ejemplo, pero en realidad esto es con decibeles que yo no puedo perder, ¿no? Porque si yo pierdo decibeles, pierde potencia la señal, y si pierde potencia la señal, la información que se recibe no es la misma que quería transmitir. Entonces, para asegurarme, utilizo este factor. Y vamos al primer ejemplo. Los ejercicios en general de cálculo de enlace son ejercicios tipo. Tienen una serie de, digamos, de posibilidades base a los datos, averiguar determinadas incógnitas. Pero es una cantidad de incógnitas acotadas, porque normalmente, ¿qué quiero saber yo? O la potencia a la que tengo que transmitir para que la señal se reciba con determinada potencia, obviamente, o a veces puede ser que me den como datos la potencia y yo tenga que averiguar la sensibilidad del receptor, o sea, qué receptor pongo, cuando yo lo tengo que comprar, con qué sensibilidad tiene que trabajar para que escuche la señal que yo tengo que transmitir. Y si me dan como dato la potencia y el receptor, lo que me dicen generalmente es averigüe a qué distancia tiene que estar colocado uno de otro para que se transmita con determinada potencia y se reciba con determinada sensibilidad. O sea que no hay tantas variantes. Por ahí hay algunos casos donde hay que hacer algunos cálculos intermedios, pero la realidad es esta. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, me dan, como la redundancia, me dan que hay un canal de datos, o sea, dado un canal de transmisión de datos coaxil con una atenuación de frecuencia de operación de 0,9 decibeles por 100 metros, o sea, cada 100 metros se atenúan 0,9 decibeles, y me dicen que el receptor puede escuchar hasta con una sensibilidad de menos 15 dBm. Fíjense que como hablamos de sensibilidad del receptor, usamos como unidad el dBm. Es lo que le explicaba antes. Cuando uno habla de potencia de transmisión, usa el dBm. Cuando habla de sensibilidad, usa el dBm. Cuando uno habla de atenuación a secas, uno dice tantos decibeles. Se atenúa tanto, X, ¿no? En este caso, 0,9 decibeles cada 100 metros. ¿Y qué me piden entonces? Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si tengo como dato la longitud del cable, que es de 1200 metros. Entonces, tengo como dato 1200 metros, la frecuencia en la que atenúa,
que se atenúa por cada 100 metros, propia del cable coaxil, y la sensibilidad del receptor. Fíjense que es tan simple este circuito, que es el primero que vemos, que no hay amplificadores, no hay conectores, no hay empalmes. Si hubiera esos elementos graficados, yo tendría que tener como datos cuánto atenúa también un conector, un empalme, un amplificador. Bueno, el amplificador amplifica, obviamente no atenúa. Ahí sería una ganancia de decibeles. Pero en este es muy sencillo. Entonces. Profe, perdón, Sí. ¿y los ejercicios son más que nada así o me pueden pedir otro dato en vez de...? Te pueden decir, puede haber alguna sutileza, por ejemplo, decir que por ejemplo te dan en el mismo ejercicio dos circuitos y te dicen uno es de cable coaxil y otro de fibra óptica. Entonces te van a dar dos frecuencias de operación y te piden que compares cómo sería la sensibilidad del receptor o la potencia si por ahí tenés de distinta constitución el medio. Entonces vos haces el cálculo y podés decir cuál conviene. Obviamente que va a convenir la fibra óptica. O a veces, sí, así de ese estilo para que uno razone, porque la realidad es que las tres incógnitas que se pueden dar siempre son las mismas. O calculás la sensibilidad, o calculás la potencia del transmisor, o calculás la longitud. Claro, pero cuando veas la guía vas a ver que por ahí lo complican un poquito más con algunos calculitos, como que te dicen, bueno, a ver, este receptor tiene 100 veces más de sensibilidad que tanto. Entonces vos tendrás que multiplicar, hacer las cuentas. Son pequeños detalles, pero son muy sencillos los ejercicios. Fíjate. Dale, genial. Primero, tenemos como dato esa atenuación del cable coaxil, ¿no? Que era esta. Pero vos no tenés 100 metros, tenés 1200 metros, por lo tanto la vas a tener que multiplicar por 1200. Con lo cual vas a tener, si haces esta cuenta, 10.8 dB, porque metro con metro se te va, y sabés que la atenuación de esa línea es de 10.8 dB. Entonces, después es una relación de pérdidas y ganancias, o sea, yo tengo que calcular la potencia del transmisor, sabiendo qué cosa, que este escucha hasta menos 15. Pero, ¿qué pasa? Tenemos 10.8 acá, ¿no? Entonces, cuando vos pones menos 15 más 10.8 y haces la cuenta, te va a dar menos 4.2 dB. Y ahora nadie me pregunta por qué, o sea, hay un más acá. Si no me preguntan, le pregunto yo. Porque en realidad dijimos que atenuación es pérdida. Pero yo lo estoy sumando ahí. ¿Qué puede pasar? Me lo dejé mudo. ¿Por qué sumo más 10.8 dB? Si la atenuación son dB que se pierden. Porque estás partiendo del final, digamos, de lo que se recibe. Claro, porque es como que me salté un paso, que es que la sensibilidad del receptor, tiene que ser mayor o igual o mayor, ¿no? Que a la potencia del transmisor menos las pérdidas más las ganancias. Es una ecuación básica. Entonces, yo acá estoy despejando la potencia del transmisor. Entonces la atenuación va a pasar sumando a la sensibilidad del receptor, y como no tengo ganancias de acá, no pasa más nada. Entonces, finalmente me quedaba que la potencia del transmisor es igual a la sensibilidad del receptor más la atenuación. Como la sensibilidad dio la casualidad que es negativa, porque si yo tengo el eje, digamos, yo puedo escuchar, la sensibilidad de un receptor puede estar acá, o puede escuchar hasta valores negativos. O sea, ¿por qué? Porque la frecuencia es muy baja. Entonces, en este caso dio la casualidad que escucha hasta menos 15 dBm, pero al sumarle la atenuación de 10,8, en definitiva, yo tengo que transmitir a menos 4.2 dBm para que escuche, para que llegue a escuchar bien, sin problemas, el receptor.
Esa pregunta, ¿tiene algún, o sea, significa algo que la sensibilidad del receptor sea negativo? Claro, significa que puede, o sea, que es tan sensible que hasta valores de frecuencia muy bajita puede escuchar, muy pequeñas. Esto está relacionado con Fourier, ¿no? O sea, vos ya no estás trabajando otra vez. Lo que tienen que acostumbrarse es que a veces uno trabaja en el tiempo, ¿no? Pero a veces uno representa las señales con su frecuencia característica, o sea, con todas las frecuencias, con todo el espectro de frecuencias. Entonces yo puedo manejar tranquilamente frecuencias, eh, en realidad no son frecuencias, sino son potencias muy pequeñas, que fuera o sea, más abajo del cero. Porque en realidad yo lo que digo es, bueno, escucho con esa determinada sensibilidad. Así que sí, podemos hablar de sensibilidad del receptor en negativo, que no es una incoherencia, digamos. Eso es lo que tienen que ver. Que sea negativo no significa nomás que está por debajo de un miliwatt. Sí, sí, claro. Exacto, porque estamos hablando de relaciones, son unidades relativas, perdón, absolutas. Exacto. Fíjense en este caso, a ver, les voy a pedir que lo razonen un poquito ustedes y vemos cómo se resuelve. A ver, tenemos una potencia de salida de una línea de transmisión de 100 metros, donde la atenuación del cable coaxil es de 5 dB ahora por 100 metros. Y la potencia del transmisor que excita la línea es de 0 dBm. Fíjate esto, no es que no hay una potencia porque diga 0, no. Hay una potencia que equivale a tantos miliwatts, que es lo que van a calcular ustedes. O sea, 0 dBm no significa que no existe, no tiene potencia ese transmisor. Significa que, bueno, equivale ese 0 dBm a X watt o miliwatt. Entonces, acá lo que me dan como dato también es que se pierde determinada, hay pérdidas entre los conectores y los empalmes de 2 dB, que yo también voy a tener que considerar. Entonces, lo que me piden es la potencia de salida. La potencia de salida equivale a la sensibilidad del receptor, ¿no? Así que bueno, les doy 10 minutitos para que lo resuelvan ustedes, porque ya se vengo hablando de 1 hora y 20. Así descanso un minuto y ustedes lo resuelven y vemos cómo les da. Recuerden, les pongo las fórmulas que tienen que usar, ¿no? O sea, tienen que usar esta, pero como usamos dBm en relación a 1 miliwatt, acá. ¿Se entiende? Fíjense. Hoy, perdón. Profe, perdón, el ejercicio el PowerPoint está subido al campus para verlo. Sí, sí, este está igual, sí. Ah, ok, dale. Estamos acá.
mientras van resolviendo esto, les digo una cosita que después me lo voy a olvidar. ¿Vieron el tema del módulo de asistencia? Ese que no lo usen, porque no funciona bien. Y la verdad que no me sirve usar ese módulo a mí. Porque de todas maneras, en la plataforma Moodle, cada vez que ustedes ingresan al campus, a la materia, nosotros podemos obtener, si quisiéramos ver la asistencia, podemos tener un informe de la cantidad de veces que entraron, los clics que hicieron, o sea, Moodle te tira todos esos datos. Así que yo lo voy a eliminar para que no se hagan problemas, porque si no después me mandan mail, uy, no pude usar la asistencia, o no me funciona, o no veo lo que tengo que ver. Yo la voy a sacar directamente, así no se complican. Si yo necesito saber por algún motivo si alguien estuvo, cuánto tiempo estuvo en la materia, cuántas veces entró y todo eso, lo veo igual. Así que despreocúpense. No, despreocúpense de hacer clic en asistencias, no en que no vengan. Dale, profe, dale. Pero Dale. igual vas a seguir sacando captura acá, o cómo es el tema de la asistencia. ¿Cómo? ¿Vas a seguir sacando captura tipo al Meet o cómo es el tema de la asistencia? No, porque la verdad que cuando ustedes ingresan a la plataforma, yo tengo una opción informes y me dice cuántas veces estuvieron, quisieron, y el Meet también me lo dice. Pasa que yo, por ejemplo, entro capaz al Meet por el link que pusimos en el grupo de WhatsApp. Claro, ahí está. No sé si, o sea, capaz no entro al campus para entrar al Meet, ¿se entiende? Sí, entiendo. No, pero bueno, igual en la semana entro al campus. A ver, para mí el beneficio de que estén es ustedes. Yo no les voy a controlar, es así de simple, no les controlo cuántas veces están. Ahora, cuando tengo que hacer una síntesis final de la materia, ver qué notas se sacaron y los parciales, ver cuántas veces estuvieron, si no tuvieron nunca, algo, y sí, miro un poco, porque no es lo mismo es que está siguiendo la materia, que veo que hacen las actividades, que baja las cosas, que las lee, y esa actividad sí yo la veo en el Moodle, porque el que sigue la materia va a bajar los contenidos, va a entrar, va a ver. A mí a lo que voy no me afecta si un día no estuvieron en la clase, no les voy a mirar ese nivel de detalle, porque salta en general las cosas, ¿no? Uno se da cuenta. Así que relájense, o sea, si un día tienen un problema no pueden estar, y bueno, no es la muerte de nadie, a todos nos pueden pasar cosas, eso. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí. Sí, el Power que estás compartiendo, ¿en dónde está subido? Perdón si ya lo respondiste. No, está bien. Yo creo que está ahí en... Espera, Espera que me fijo. Capaz me lo pasé, pero no... Espera, dame un segundo. Veo que se habilitaron 2 unidades, por eso. Claro, la 2 y la 4. Claro, ahí yo iba a preguntar lo mismo porque porque la que está de tema 3 es serie de Fourier. Claro, porque a veces... vimos ayer, creo. Claro, porque lo que pasa es que las unidades, viste, hay veces que Adrián da la práctica y da algo de teoría, como dio Fourier. Y por ahí yo lo habilité en la unidad que sigue a ese. ¿No aparece? Yo abrí todos los enlaces y no encontré. Ahora ¿están viendo en mi pantalla de WhatsApp? Sí. Bueno, vamos chequeándolo por las dudas. Yo habilité esta hoy de modo de transmisión, el cuestionario que les di para que lo suban hasta la semana que viene. Esta, la 3, es lo que habilitó Adrián, que es ancho de banda y Fourier. Acá está cálculo de enlace, y acá tendría que estar esta, la presentación, porque hay 2 presentaciones. La primera de todo es una presentación que está tomada con todos los datos en base al libro. Y esta que dice más abajo, PPT, clase de cálculo de enlace, es la que estoy usando ahora. En teoría tiene que ser la misma. Está bien, yo tenía la otra abierta. Y después hay las formulitas están resumidas, y después yo veo un link a un video que hizo, hay cosas de otros años que nosotros... La misma no es, perdón, la que dijiste que tenía que ser la misma. No es la misma. Acá encontré. O sea, creo que... ¿Qué tiene diferente? No, porque encontré justo la que estás compartiendo en la página 21, pero creo que está... no sé, creo que es diferente.
A ver, espérate, vamos a abrir esta. Porque ahora me quedó la inquietud. Era del año pasado. Bueno, porque tiene más cosas. Porque Sí, yo sí. le saco a cosas que por ella di en otra clase. Pero sí, a veces puede pasar. Siempre tiene de más, no de menos, me parece. Claro, ahora ahí yo lo abrí y tiene, claro, el ejercicio y todo eso. Sí. Claro, sí, abajo todo. Sí, sí. Estamos, chicos. Pero está bien, porque a veces uno. ¿Qué le dice? Me dice activa la función de. No sé qué quiere. Bueno, entonces, ¿cómo quedó el ejercicio este? El 2, tenemos la atenuación que era de los 100 metros por 5 dB por 100 metros, que era la propia del cable coaxil, que son 5 dB. Entonces, obviamente, otra vez, si usamos la fórmula esta, que la sensibilidad del receptor puede ser mayor o igual a la potencia del transmisor menos la atenuación, entonces que me queda la sensibilidad del receptor en dBm es igual a la potencia del transmisor, que eran 0 dBm. Pero la atenuación, yo tengo dos atenuaciones. Esta, que son los 5 dB, que tengo que restar, pero aparte me daban como dato que se pierde dB con los conectores y los empalmes, también los tengo que restar. Entonces fíjense que menos 2, menos 5 me da menos 7 dB. Esa sería la sensibilidad que tiene que trabajar el receptor. Y un ejercicio 3, que sería darle una vuelta de rosca más, es para el ejercicio anterior calcular la potencia, pero en miliwatt. O sea, que yo fíjense que puedo expresar menos 7 dBm, pero también podía trabajar en miliwatt. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Uso la misma fórmula, ¿no? Que los dBm son 10 por el logaritmo del cociente entre la potencia inicial y 1 miliwatt. Ahora, ¿qué tengo como dBm? Los menos 7 dBm de la sensibilidad del receptor, pero yo tengo que expresarlos en miliwatt. Entonces tengo que hacer un pasaje, o sea, estos 10 los paso para este miembro, después tendría que hacer el antilogaritmo o calcularlo en forma exponencial para poder despejar esta potencia, ¿sí? Tengo que hacer un pase. Entonces, si hago el antilogaritmo de menos 0.7 es igual a esta relación que venimos arrastrando. Después los miliwatts los paso para acá. Entonces, el resultado que los sigue a continuación, ¿ven? Sería este. Cuando yo calculo la potencia, paso de lo que está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda que expresada en miliwatt, esa potencia que tenía que ver con la sensibilidad del receptor expresada en dBm, ahora es equivalente a 0.19952 miliwatt. O sea que, volviendo acá, lo que hicimos fue esta sensibilidad del receptor, en vez de expresarla en dBm, hicimos todo el cálculo para expresarla en miliwatt. Entonces, si tienen calculadora, usan el antilogaritmo, el teléfono, la computadora, lo que sea, y si no, lo calculan en forma exponencial, que da lo mismo. Y esta es la otra complejidad que puede tener el problema, porque vieron que yo les dije, o averiguan la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor, o la distancia, o la atenuación también puede ser que averigüen, o les dicen que expresen en otra unidad. Y todo, más o menos, la práctica esa de cálculo de enlace va a girar de esta manera, con estas fórmulas. ¿Mm? ¿Se entendió esto o fue muy rápido lo último? Se entendió. Sí, se entendió, profe. Bueno, genial. Bueno, ahora sí, esto es todo lo que es cálculo de enlace. O sea que avanzamos un poquitín más, si me tienen paciencia. No siempre van a ser así las clases de tantas cosas,
Lo que pasa que quiero ir bien también para que ustedes, lo que trato de sincronizar con la práctica, para que cuando vayan a ver algunos temas con Adrián en la práctica puedan yo ya tener hablada la teoría. Una No siempre pregunta se puede, mientras sí. tanto. Las evaluaciones del campo son autoevaluaciones, ¿no? No afectan en nada a la nota final ni nada de eso. Sí que afectan en que si vos, por ejemplo, ¿de cuál autoevaluación me estás hablando? ¿De las de Adrián? Bueno, Sí, no sabía que habían dos, pensé que eran la misma. no, porque Adrián realiza autoevaluaciones para que ustedes puedan practicar y puedan autocorregirse algunas cosas, y está bien eso, porque de alguna manera ustedes pueden chequear cómo van. No, ese tema hacia la práctica más que nada. Ahora, yo les hago hacer actividades para que esto no sea tan aburrido también, no solo cuestionarios, a veces les pongo algunas cosas para que ustedes interpreten y todo eso. Y hacen, sí, que sí, no, ya le digo, como dije antes, no es lo mismo a alguien que yo le pongo actividades, no las hicieron nunca, a alguien que tiene todas las actividades subidas en tiempo y forma, y yo veo, aunque se equivoquen, no me importa que se equivoquen, porque para eso están, para aprender, pero veo que están siguiendo la materia, eso a mí me sirve para el tema de las notas finales. ¿Por qué me sirve? Porque acá esta materia, como en otras, como en todas, se promociona, o a veces les pasa que qué sé yo, no sé, no llegan al 6 por algo, pero yo veo que trabajaron un montón y bueno, uno trata de ver cómo es el proceso que hicieron, si cumplieron, si hicieron las cosas, si participaron, y eso sí sirve. No es lo mismo, ya les digo, para mí sirve. Yo le puedo poner un punto a más si veo que se reforzaron, que investigaron, que hicieron un montón de cosas. El docente tiene que ser un poco flexible, es decir, no es cuestión de regalar nota, pero si se proponen actividades fuera de lo que son las prácticas del trabajo de la guía, y bueno, hay que ver si ustedes pueden resolverlas, si las siguen la materia, todo eso. Bueno, no quiero ser tan pesada explicando eso, pero bueno, creo que con eso te contesté, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, vos haces todo que te va a ir bien. Bueno, hay una cosa que es un tema que se llama teoría de la información, y es muy interesante en comunicaciones esta teoría de la información, porque nosotros hablamos de transmisión, destinatario, hablamos de que hay un lenguaje, para nosotros esto es la comunicación humana, ¿no? Pero las señales son códigos, que transmitimos mensajes mediante esos códigos. Ahora, los ingenieros en sistemas, o los que estudiamos esta carrera, tenemos un concepto de lo que es la información en base a la teoría general de sistemas que vimos en primer año, que la vieron siempre, que se habla de que, bueno, tenemos un modelo donde hay un procesamiento, entran los datos de entrada, se procesan y entonces el dato se transforma en información. Y tenemos este enfoque, esta óptica de datos, información, procesamiento, sistema de información. Bueno, en el campo de las telecomunicaciones, nada que ver, es otra cosa, es otro enfoque, otro concepto, porque no se analizan los datos en relación a su procesamiento, su almacenamiento, su distribución, vieron lo que nosotros entendemos por sistemas de información. Lo que se analizan son las fuentes, o sea, el transmisor, por eso hablamos de pérdida o ganancia o errores en la transmisión. Entonces vemos, o sea, no es que no veamos mensajes ni datos que no nos interesen, porque sí, tenemos que entender que hay lenguajes, hay códigos, hay alfabetos, se transmiten bloques, bytes, etcétera, pero no lo pensamos a la teoría de la información como la teoría de sistemas, eso es lo que quiero decir. Entonces, para esta teoría de la información, vamos a ver qué variables son las importantes acá, qué magnitudes más que variables. Y una de ellas se llama cantidad de información. Y esta es la más disruptiva, como dicen ahora, cuando uno ve algo que es fuera de lo común, ¿no? Y
se define como la cantidad de información de un mensaje o de un símbolo. Fíjense que ya está entrando adentro del mensaje, a ver qué símbolo fue el que se utilizó para codificarlo. La cantidad de información que sale de esa fuente o de ese transmisor es la inversa a la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. Así está definida. Entonces, acá estamos hablando de que hay más cantidad de información en relación a la inversa de la probabilidad de ocurrencia, y no solo la inversa, sino el logaritmo. Entonces, fíjense que es distinto a lo que veíamos pensando, así como les decía yo, cuando un dato es información. Porque nosotros en la teoría general del sistema decimos que datos puede ser un número que para mí no tiene sentido, pero para otros, si es el DNI, tiene mucho sentido porque es su número de identificación sistema del RENAPER. ¿Se entiende? Y acá no tiene nada. Perdón. ¿Sí? Y como conceptualmente, ¿qué significaría la cantidad de información? Porque ahí capaz entiendo más que claro, bueno, para eso el tenemos cálculo. que ver, estudiar los mensajes. A ver, por ejemplo, darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo tengo puesto acá, si no te lo digo, porque en otra presentación lo tengo y acá no. Por ejemplo, suponete, estamos en un desierto, ¿no? Entonces es el típico ejemplo que se le da a todo el mundo, que después no le queda lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, que llueva en un desierto es una cosa que tiene una probabilidad muy, muy poca, ¿no? Y que llueva y haga frío, más. Es algo que, bueno, las temperaturas varían de la mañana a la noche, dice que a veces durante el día son muy calurosos, el pronóstico dice que el día es muy caluroso y a la noche baja mucho las temperaturas, pero esa situación, los demás días en general son siempre muy calurosos en un desierto, siempre son muy cálidos, siempre son secos, o sea, las temperaturas son bajas. Ahora, que haya frío y aparte llueva y caigan piedras, ponele, es una en un millón. Entonces, ese mensaje, cuando suponete que tiene que ir a una expedición, vamos a fantasear, una tipo película, tiene que ir a una expedición de arqueología a determinar algo en una pirámide. No va a salir el día que hace 0 grados, llueve y truena. Pero, a ver, va a tratar de encontrar un pronóstico con las condiciones meteorológicas mejores, que no haya un periodo de tormentas en el medio del desierto. Entonces, la información más valiosa es aquella que le interesa más a esa persona que tener la mano. Entonces, si algo tiene una probabilidad de ocurrencia muy alta, bueno, a mí en un desierto no me va, por ejemplo, que sea un día caluroso, es una probabilidad de ocurrencia alta, no me va a importar. Pero que tenga yo buenas condiciones meteorológicas, que por ejemplo, que sea una situación intermedia, que ni que nieve, porque no va a nevar en el desierto, pero bueno, ni que llueva mucho, ni que haga un calor terrible, a ver qué temporada hay para que yo salga de una expedición. Bueno, esa probabilidad de ocurrencia, que es poca, muy baja, pero a mí me interesa mucho. Entonces, esa es digamos, el evento que para mí tiene la mayor cantidad de información. No sé si te da una idea o fui... Ok, entonces, por ejemplo, que llueva en un desierto. Sí, esa es un caso... ¿Tiene mucha cantidad de información? O sea, ese mensaje Claro, tendría mucha cantidad de información. claro. Siempre, ojo, siempre de acuerdo al objetivo de lo que yo estoy estudiando. Claro, en ese ejemplo. Y, por ejemplo, que llueva, o sea, que esté en un clima intermedio. ¿Tiene más cantidad de información que la lluvia? Porque en Sí, teoría te importa más si que me llueva, importa más o y eso lo es define. menos claro, porque si digamos, si hay una serie de días que no, en los 365 días se dan muy poquitas veces, la probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero a mí me interesa que porque no digo un solo día, digamos, poner una semana donde las condiciones son ideales como las que yo necesite, entonces tiene mucha cantidad de información ese tema.
Pero Claro. para este ejemplo en Sí, concreto, depende ¿no? de lo que te importe o lo que Siempre busques. depende de lo que estoy analizando y lo que estoy estudiando. Ok. Y bueno, después yo no les quiero complicar tanto, les quiero definir los parámetros más importantes y después vamos a ver cómo los aplicamos y en qué casos y con ejemplitos. Pero nada, por un lado, I sub A, entonces es la cantidad de información y las unidades de medida se llaman Shannon. Hay otras unidades, pero en general se llama, la unidad que se usa es Shannon. Ahora, ¿por qué se usa Shannon? Porque la base es un logaritmo en base 2. Después puede tener el logaritmo en las otras bases, ¿no? Puede ser logaritmo neperiano, logaritmo en base 10, etc. Si la fuente, ¿sí? El transmisor, trabaja en forma binaria, o sea, transmito unos y ceros, que es lo que hacemos hasta ahora, la probabilidad de ocurrencia de un 1 va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia de un 0, o sea, 0,5. En el caso de que yo trabaje con fuentes binarias equiprobables, que se llaman, como el caso del 1 y el 0, en ese caso ya también puedo decir que el Shannon equivale a un bit. O sea, que cuando calculo la cantidad de información la puedo expresar en Shannon o en bit, pero solamente si trabajo con esas condiciones, con fuentes binarias y que los símbolos sean equiprobables. Es una consideración a tener en cuenta. Después hay otro concepto que se llama entropía de la fuente. ¿Y por qué usamos la palabra entropía? Porque no, digamos, está relacionada, cuando ustedes estudian probabilidad estadística o probabilidades, está relacionado con, es un término muy, muy típico, ¿no? Un parámetro típico de las probabilidades. Y lo necesitamos, ¿por qué motivo? Porque, bueno, para diseñar el canal, yo tengo que saber qué entropía tiene esa fuente, qué entropía. Entonces, ahora tengo que entender qué quiero decir con entropía, qué es lo que... Bueno, este es un ejemplo clásico de algo que es totalmente, como antes vieron que yo le dije, el tema de la importancia de la información no es lo mismo en sistemas que cuando defino en la teoría de la información, ahora estoy hablando de comunicaciones. Bueno, acá pasa lo mismo, la entropía en física siempre significa sinónimo de caos, la entropía del universo, cómo el universo pierde... digamos, va perdiendo su energía, se va colapsando, siempre se habla del Big Bang y de todas esas cuestiones de entropía. Y después, en ramas de la física, como la termodinámica, que trabaja con todas las fuentes caloríficas y qué sé yo, siempre se habla de la entropía, de los principios de la termodinámica, etc. Bueno, este es un caso atípico. La entropía de una fuente no habla de caos, no habla de pérdida de calor, ni nada por el estilo. Se define como la sumatoria de I de K, bueno, K igual a 1 hasta N, ¿sí? De la cantidad de información por la probabilidad de ocurrencia de esa información. Entonces, esto me sirve para dimensionar la entropía cuando uno la compara con distintas fuentes. Porque, ¿qué pasa? Yo por ahí tengo dos fuentes de datos, ¿no? Dos transmisores, por decir, que están transmitiendo mensajes y señales. Pero a lo mejor tienen la misma capacidad, digamos, los mismos parámetros, la misma velocidad de transmisión, trabajan con el mismo ancho de banda, con una línea coaxil los dos, pero sin embargo pueden tener distinta entropía. Y si yo no considero que cada fuente tenga distinta entropía, hago mal todo el cálculo general de capacidad de un canal. Entonces, por eso me sirve. Ahora, si yo tengo que pensar, abstraer, qué se entiende, cuál sería el concepto, el único ejemplo que siempre damos, porque nos parece el más, digamos, gráfico, es un tanque de agua. Un tanque de agua, por ahí tiene un agujerito y cuando uno abre la canilla, va cayendo el agua y se va desagotando. Ahora, entonces yo puedo decir que la capacidad de este tanque, que es de 5 litros, por ejemplo, que desagota con tal velocidad, tiene una entropía de X entropía. Ahora, yo agarro otro tanque y hago un agujerito más grande.
Entonces, ¿qué pasa? Este tanque, que también tiene 5 litros, acá ya va a haber otra cosa. Si tiene más capacidad, un orificio más grande, seguramente el agua va a desagotar más rápido, la velocidad no va a ser la misma. Pero ya la entropía, que sería la capacidad del tanque, en cuanto a posibilidad de que el agua desagote, no la capacidad fija del total, sino, digamos, la capacidad que está relacionada con el desagote, ya me está dando que hay otra entropía. O sea, cuando se hace el cálculo, que no voy a aplicar esto acá porque no estoy hablando, perdón, no estoy hablando en el caso de agua, no puedo aplicar cantidad de información porque no tiene nada que ver, pero yo tendría que considerar que metafóricamente, en vez de agua, yo tendría distinta cantidad de mensajes, un mensaje 1, un mensaje 2, un mensaje 3, un mensaje 4, y cada uno de esos mensajes tienen su propia probabilidad de ocurrencia y su propia cantidad de información. Entonces, es como si yo adentro de este tanque tuviera una colección de mensajes formados por símbolos de un alfabeto que tienen una probabilidad de ocurrencia de ser seleccionados. ¿Por qué tiene una probabilidad de ocurrencia? Por lo que fuera, como antes hablamos de que esos mensajes representaban días calurosos, fríos, qué sé yo, bueno, a lo mejor ahí puede ser un conjunto de palabras que digan, no sé, deténgase, siga, haga tal cosa, haga tal otra, y son acciones que yo tengo que enviarlas a un destinatario final para que se active determinado protocolo. O sea, depende del contexto donde yo lo estudie, pero más o menos la idea tiene que ser que cada fuente de transmisión de datos transmite mensajes a un determinado alfabeto, ese alfabeto se utiliza para transmitir símbolos o que conforman ese mensaje, y a los cuales se puede determinar la entropía, que está definida como cantidad de información por probabilidad de ocurrencia de un símbolo. Son definiciones, ¿sí?, que después se verán aplicadas a ejemplos concretos. Entonces, vimos cantidad de información, vimos entropía de la fuente, y el último concepto importante es tasa de información. Fíjense que a veces uno puede confundir cantidad de información con tasa de información. Entonces hay que tener claro qué define cada cosa. ¿Por qué aparece este parámetro tasa de información? Porque con el concepto de entropía por sí solo no es suficiente para relacionarlo con una capacidad de un canal de comunicaciones. Puede haber varias fuentes que tengan la misma entropía, pero que una de ellas sea más rápida que las demás, y que por lo tanto, de entregar más símbolos por unidad de tiempo, introducirá en el canal de comunicaciones mayor cantidad de información. O sea que hay fuentes que tienen la misma entropía, pero una que otra es más rápida, como el caso del tanque. O tienen distinta entropía. Bueno, hay que analizar cada caso, pero si yo me quedo analizando cantidad de información y entropía, con eso solo no me alcanza, eso es lo que tienen que entender. También tengo que calcular la tasa de información de la fuente. Y esta es la última magnitud, que se define como, bueno, la cantidad se mide en Shannon por símbolo o bit por símbolos. Bueno, en el caso de la entropía, dice, la entropía se mide en bit por símbolo, mientras que la tasa de información se expresa en segundos por símbolo. O sea, por lo tanto, la unidad de tasa de información será Shannon por segundo. Bueno, esto me parece que para el día de hoy es como mucho, ¿no? Creo que va a haber que verlo con ejemplos numéricos, porque se les van a entrar a mezclar, les di muchos temas hoy, y se les van a entrar a mezclar las unidades. Quédense y confíen en mí con la definición de tasa de información, que es el cociente entre entropía y la duración media de un símbolo, que se mide en Shannon por símbolo. Quédense con eso. Después vamos a ver cómo se hacen algunos ejercicios de esto para ver cómo llegamos a finalmente definir la capacidad de un canal. Profe, perdón. Sí. ¿La entropía no era E o es H también? Bueno, depende, sí, perdóname, lo tendría que corregir acá, porque
puede ser E o H, de acuerdo tendríamos que usar la misma que en el libro para no hacer lío. Pero lo que pasa, a ver, E se usa más para cuando uno dice uno habla de la esperanza matemática, porque la entropía es eso. Digamos, desde el punto de vista de la probabilidad, la E es la esperanza. Y cuando hablo de H, sí o sí hablo de entropía, así que mejor usemos la H y que calculo que me lo voy a verificar, pero en el libro me parece que también está así, es H. Acá hay un ejemplo resuelto, que no lo voy a dar hoy. Y esto es lo último que digo, y prometo que por hoy no hablo más. ¿Qué relación hay entre la tasa de información y la capacidad del canal? Bueno, la tasa de información siempre tiene que ser menor o igual que la capacidad del canal, porque si es menor, los mensajes se van a transmitir perfectamente entre emisor y receptor. Si es igual, estamos al límite, pero si es mayor, ahí si llega a ser que hay una tasa de información mayor a la capacidad que tiene ese canal, ahí se producen los errores. Y les doy un ejemplo muy fácil, cuando ven la televisión, que por ahí se ve medio mal la transmisión, o se congela, o se ven pixelados, a veces pasa eso, es porque se está transmitiendo por ese medio de comunicaciones, que es el cable, con una tasa de información mayor que la capacidad que tiene el canal en ese instante. Entonces, ahí es donde se producen los problemas. Entonces, cuando uno tiene que diseñar un canal de comunicaciones, no solo tiene que hacer el cálculo de enlace, tiene que ver la cantidad de información que tiene que ver, la probabilidad de ocurrencia de esa información, con qué entropía se transmite y a qué tasa de información, y este sería como el final del cuentito. O sea, me apuré mucho, no se hagan problema, esto fue como un anticipo. Después de este tema, teoría de la información, lo vemos con más tranquilidad la clase que viene. Pero por lo menos me apuré por si en algún momento Adrián arranca con algún problema de esto, ya tienen algunos ejemplos acá en esta PPT. Por ejemplo, tienen que es un problema típico, que siempre se toman los parciales, que es calcular tasa de información en una imagen de tantas líneas, etc. Ese es un problema tipo. Y otro es cuando tengo un código, como si fuera el código telegráfico, cómo calculo la entropía de esa fuente. Así que con esta PPT van a andar bien para los problemas de teoría de la información. Es más, esta tiene varias cosas más. ¿Profe? Sí. Perdón, siempre te molesto con lo mismo. No, por favor, no es molestia. Creo, capaz me pasa a mí, pero creo que no está esta presentación. Y puede ser que me la haya comido. A ver. No, yo no la encontré. Claro, no está porque me olvidé de habilitar este es el otro. Esperen que vuelvo acá. A ver, un segundo y ya los dejo listos. Estoy acá. Acá. Está en el tema 6. ¿Ven que dice culto a los estudiantes? Canales de comunicaciones. Bueno, esperen que ya lo habilito. Igual dijiste que esto lo vamos a seguir después de nuevo, ¿no? Sí, lo vamos a seguir porque es como mucho para todo un día, es mucho. Así que quédense tranquilos, lo vamos a volver a hablar con detenimiento, más despacio, con ejemplos. Perdón, profe, ¿esto estaría en la unidad 6 del libro entonces? Análisis de comunicación. Espera. Si me das un minuto. Sí, no hay problema. ¿Por qué no? Porque encima, claro, yo tengo los dos libros y tengo que ver cuál está en qué lado. No, vos sabés que esto yo lo tengo en la 3. A ver. Ok, sería parte de la 3 entonces. Bien. Claro, la 2 y la 3 dijo que completa. Y desde la 6 sí, nos iba a decir qué temas. ¿Esa información nos la podría brindar? Sí. Y no para llegar a la fecha del parcial. No, más vale. Espérate que yo me lo anoto, porque yo siempre después digo que sí, no me gusta no cumplir con lo que digo. Espera. Sí, profe, ahí estuve viendo este tema del capítulo 3. Ah, buenísimo, qué suerte.
Así, bueno, Bárbara, espérate que habilito ya, así ya me quedo tranquila. Gracias. PPT, teoría de la información, canales ideales, capacidad, un canal. No, esto no. Y esta tampoco todavía porque no sé si les voy a dar esta actividad. Espera, les dejé la PPT y un PDF también de canales ideales, y no les dejo esto, lo dejo oculto porque no sé si voy a dar esta misma actividad o algo más interesante. Tendrías que ocultar también lo de subir la resolución, ¿no? Abajo. Ay, qué divino. Bueno. Sí, igual les voy a dar otra actividad, porque esta actividad que hice el año pasado era un cuestionario para que resuelvan sobre esto de teoría de información. Pero la realidad es que les voy a dar algo más interesante, porque ya les dejo un cuestionario sobre modos de transmisión que se lo dejo hoy. Entonces, no les voy a dar otro cuestionario porque si no es como que es muy aburrido. Aparte lo ponen con IA y en 2 minutos está resuelto el cuestionario. Yo quiero que piensen un poquito más. Y a propósito de esto, y ya cierro y no digo más nada, la clase que viene no los voy a ver, que el jueves próximo, porque si ustedes se fijan en el cronograma, yo puse actividad asincrónica. Entonces, eso significa que les voy a levantar una actividad, pero que sea interesante, que puede ser ver un video, puede ser leer un paper de algún tema relacionado, y en función de eso les puedo pedir una síntesis, o qué idea tienen, o qué les pareció, o en qué lo que ven, por ejemplo, si es un video, en qué se puede aplicar, o relacionado con qué temas que vimos. Algo que no sea matemático, o sea, con algo que no sea tedioso. Me gustaría encontrar una actividad interesante para que ustedes resuelvan tranquilos y lo conversemos al jueves siguiente, ¿sí? Pero bueno, estén atentos a que el jueves que viene doy de alta, aunque no es asincrónico, ese día les subo esa actividad para que ustedes hagan tranquilos durante la semana, y a la otra semana que viene lo vemos. ¿Está bien? Perfecto, profe. Bien. Bueno. Y si Podemos después lo de las hojas del libro a la Lo vez. recontra anoté. Dale, gracias. Prometo que hago una tablita con todo. Así Dale, que bueno, muchas gracias. nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana y nos veremos la próxima, no, la otra semana. Perfecto.